Cuando quieras, Edu. Bueno, gracias. Bueno, vamos a empezar con la próxima mesa. Lo escrito y la palabra. Van a presentar Amalia Casó, Patricia Leyac y Susana Splendiani. Y la función de escribiente va a ser para Diana Rodríguez. Así que bueno, ahora hago la presentación formal de cada uno. Vamos por orden alfabético. Va a empezar Amalia Casó, es AE, miembro fundadora de la Escuela Frodelas Lacan de La Plata, actual presidente, coautora de los libros de los inicios y finales de análisis y clínica con niños, y de poeta y de loco todos tenemos un poco. Le paso la palabra a Amalia. Bueno, buenas tardes. Gracias, Eduardo. Un lujo, la verdad, que estar en esta situación compartiendo con ustedes el coloquio. Le quiero agradecer a Clara la invitación y a Luján, con quien también tuvimos ahí algunos mensajes. Bueno, y me resulta muy interesante que incluyan como novedad esta función del escribiente, porque bueno, Lacan intenta varias veces circunscribir la función analista, a veces como una función lectora, otras como una función escriba, otras en relación a la poesía o en relación a la puntuación. Y bueno, en relación a este dispositivo de trabajo me preguntaba qué será de lo que escuche el escribiente, lo que pueda recortar de resonancias, repeticiones, convergencias, y que bueno, que finalmente al final del coloquio vamos a poder enterarnos de lo que se pudo recortar. Bueno, voy a tratar de ubicar el recorrido al que nos llevó el título propuesto para este momento en el coloquio, lo escrito y la palabra, intentando situar algo de la experiencia. El psicoanálisis es una praxis que posibilita tratar lo real mediante lo simbólico, aún topándose con algo más o menos imaginario. Así lo plantea Lacan en el seminario 11, estableciendo que los desvíos en el ejercicio de la práctica psicoanalítica, en su acción y su teorización, fueron dejando a un lado el campo del lenguaje. La palabra y lo escrito forman ese campo. El psicoanálisis demuestra que la función de la palabra no es la comunicación ni la información, sino que funciona como soporte de un vacío que opera como motor, como causa. Freud se interroga en su práctica clínica, descubriendo que otro orden, que no es el de la voluntad o la conciencia, determina la vida anímica. Sosteniendo un deseo, avanza con sus preguntas, estableciendo que entre lo que se pretende decir y lo que se dice, algo irrumpe sorpresivamente. Al hablar acontecen tropiezos, traspiés, comprometiendo al sujeto. Lacan denuncia el grado de desconocimiento que podemos llegar a tener los analistas para con el instrumento del que nos servimos en la práctica, la palabra, y hace una propuesta de retorno a Freud para plantear, a partir de la lectura del campo freudiano, el inconsciente estructurado como un lenguaje. Se refiere en ese momento a los seguidores de Freud que produjeron desvíos, resaltando una vertiente imaginaria de la palabra, una tendencia al sentido y una dirección de la cura con pretensiones de revelar, por la vía de intervenciones explicativas, lo oculto en los síntomas, tendencia a resaltar el yo, ubicando al analista en el lugar de un ideal de curación del padecimiento neurótico, desconociendo que el sujeto es un efecto que se realiza en el acto de decir. También hoy podríamos desconocer la eficacia de la palabra si no ponemos el acento en su potencia, ubicando que las condiciones de goce del parletre están marcadas por el significante y que es en esa trama por donde anda el deseo, en la ansia, en la ranura. Propiciando que en transferencia se produzca la ficción que da estructura a la verdad, posiblemente se produzcan formaciones del inconsciente, cuya lectura permite entrever lo real.
Si la posición del que escucha, en abstinencia, deseo de analizo operando, permite que alguien diga, aún sin saber lo que está diciendo, probablemente se presente lo imposible de decir que opera como causa. Las palabras hacen una red, una trama que establece modalidades de relación al otro, un embrollo del que es posible desembrollarse si se interroga y trabaja en un análisis. Un recorrido que inicia en la puesta en forma del inconsciente con su estructura de lenguaje que involucra a aquel al que se dirige, llegando hasta el límite del inconsciente. Momento crucial de desenlace de la transferencia donde ya no hay respuesta, donde no es posible continuar la deriva de palabras, tiempo de conclusión donde se constata por el recorrido la inexistencia del otro. Las palabras también pueden inducir a la sugestión, produciendo alivios pasajeros al padecimiento subjetivo. Ese es otro de los desvíos, si pretendemos poner en práctica un poder en lugar de reconocernos como practicantes de la función simbólica. En el análisis en intención podemos quedar enredados en el dicho cotidiano, sin ubicar por qué alguien dice lo que dice, qué es lo que su palabra produce, a qué otro se dirige, qué verdad se escribe al decir. Formalizando la noción de inconsciente, Lacan agregará que además de estar estructurado como un lenguaje, en el medio de su decir produce escritura. Las formaciones del inconsciente, cual jeroglíficos, son cifras, letras, que dan cuenta de un enlace al otro, con una legalidad que ordena el campo de las palabras. Ante el padecimiento ofrecemos la escucha. El analista hace una invitación paciente que pide, si es que hay algo que pide, que se diga. Pronunciando la regla de asociación libre, crea un espacio para que se despliegue la palabra, la queja, a la espera del tropiezo, de los sueños, los lapsus, los chistes, el síntoma. La posición del analista ante la palabra que se le dirige puede propiciar varios virajes que se constatan en la clínica. Rotaciones posibles si se produce acto analítico. Trataré de plantearlos del modo en que se me fueron presentando al escribir este texto, como si se tratara de puntos de lectura de la experiencia. Agregaré letras y títulos en cada una de las formulaciones para que se establezca alguna posibilidad de corte en la escucha. A. La conmoción del sentido coagulado de las palabras. Momento en que las palabras comunes se tornan significantes. Tiempo en que las palabras se instalan como demanda, llamando a alguna respuesta, involucrando a aquel al que se dirigen, el analista. En el dispositivo analítico se dice con palabras lo que se imagina, y la lectura de lo escrito allí posibilita recortar un real, lo que causa la producción de algo nuevo. Esa experiencia inaugura una dimensión temporal y espacial diferente que no es cronológica. B. En lo enunciado logra escucharse la enunciación. Se produce un decir que va más allá del uso de las palabras cotidianas. Discurso sin palabras lo llama Lacan. Momento que hace diferencia entre lo dicho y el decir. C. En transferencia se constituye un síntoma, incluyendo en su armado al analista, que es tomado como un significante cualquiera. Significante que al final no es cualquiera, porque dice de la modalidad de goce con el otro. D. El surgimiento en acto del vacío de significación. Una palabra verdadera nombra lo real. Durante el recorrido de análisis se producen intentos de ponerle nombre a lo que acosa. Se formula un bien decir que se aproxima mejor a lo real en el borde. E. Se produce un desprendimiento de las amarras al sentido. Al entrar al campo del lenguaje, somos bañados por los significantes del otro.
Desprenderse de ese sentido implica dejar el amparo del fantasma, que en definitiva es el sentido que el parletre propone en su singularidad ante el deseo del otro. F. Constatación del límite del campo del lenguaje. Ya no hay más posibilidades de desplazamiento, de una palabra a otra, una detención a la asociación libre, una letra leída. Si bien cada vez que se dice otra cosa, podemos dar cuenta que por una formación del inconsciente u otra insiste una letra. Podría ubicarlo como el pasaje de la queja, siempre lo mismo, a reconocer ahí un real. Es siempre lo mismo porque no hay otra. G. Leer lo que se repite hace diferencia. Ante lo real se hace necesario inventar. H. Cambio de posición respecto de la palabra que adquiere otro valor. El psicoanálisis es una experiencia hecha de palabras, donde lo que se dice cuenta e involucra a quien lo dice, donde puede producirse un corrimiento de los espejismos cotidianos y situarse lo crucial del sujeto, el deseo. Una chance para interrogar y afrontar lo que en la vida de cada uno surja, acarreando consecuencias en el lazo social, produciendo un decir diferente. Bueno, hasta acá. Bueno, continuamos con la mesa. Gracias, Amalia. Le voy a dar la palabra a Patricia Leyac, que es AME de la EFBA, es autora de La letra interrogada, que está editado por la editorial de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, de Escrituras en el análisis, editado por Paidós, y en este momento tiene en preparación un tercer libro. Así que, bueno, le damos la palabra a Patricia y la escuchamos. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, ok. Bien. ¿Cómo deshacer con palabras algo que fue hecho por palabras? Se pregunta Lacan. Y hago mía una vez más esta candente interrogación. El título de este panel, que es lo escrito y la palabra, me lleva directamente a este punto. Especificando la pregunta sería, si las palabras curan, es porque lo que generó síntoma son palabras dichas, en ocasiones justamente palabras no dichas. Dice Lacan en la conferencia en Ginebra sobre el síntoma, es en el encuentro entre las palabras y el cuerpo donde amarran los síntomas. Y agrega, una hipótesis como la del inconsciente solo se sostiene en la manera en que tuvo cada sujeto de ser impregnado por el lenguaje. O sea que no es azaroso que en la langue de cada quien, en la que uno recibió la primera impronta, una u otra palabra sea equívoca. Lacan da el ejemplo del ne de la negación en francés, que es equívoco con el sonido ned, nudo, o el de la partícula pa, que redobla la negación en francés, pero también designa un paso. Estos equívocos harán que surjan en los sueños, en los tropiezos, en las maneras de decir, algo que tiene que ver con el modo en que la lengua fue hablada y también escuchada, por tal o cual sujeto en su particularidad. Es ahí, en ese materialismo, y acá inventa esta nueva palabra valija, ¿no? Entre mod, palabra y materialismo, donde reside el asidero del inconsciente, nos dice Lacan en esa conferencia, donde se amarran los síntomas. Esto replica algo ya propuesto en la instancia de la letra sobre la letra como el aspecto material del significante. Yo lo pienso así, al incorporar
en tiempos primarios, ¿no? El lenguaje, las partículas fonemáticas de las palabras de cada lengua van siendo captadas y grabadas en el sujeto a advenir a nivel de sus sonidos. Más tarde, o por ahí en delay, se van incorporando los significados. Esto es lo que da soporte material a la escritura del inconsciente, y es también la semilla o la cantera de los equívocos propios de cada lengua. Ahora, en relación a lo escrito, que es la otra parte del título de este panel, especifico, me voy a ocupar exclusivamente de lo que se escribe en transferencia, ¿no? Lacan fue acentuando diversos aspectos de acuerdo al contexto en que a esto se refería. Destaco en primer lugar aquello de que lo escrito viene de otro lado que el significante. Lo que se escribe a medida que el discurso se despliega viene de otro lado que el significante. Ese otro lado, a ser situado como la dimensión del goce, que monta sus jeroglíficos en el borde del significante, ahí donde se embrolla y deja sus rastros para ser leído. Si direccionamos nuestra escucha a ese topos, donde los significantes transportan algo de la dimensión de lo real, algo de la dimensión del goce que se monta en ellos, estaremos configurando o reconfigurando lo escrito. Nuestra tarea como analistas es básicamente leer, es una tarea que yo llamo de lectoescritura. Entonces, dos modos de entenderlo. Al leer lo que se despliega en el discurso, el analista escribe para su analizante lo que el discurso dice. Otra, ya está escrito, el sujeto del inconsciente ya lo había leído, pero al encontrar su lector en transferencia, este reescribe lo que estaba escrito. Yo en general sitúo la lectura analítica como reescritura, en tanto, aunque esté escrito, es necesaria la marcación en transferencia para que se configure como escrito, para que se inscriba para el sujeto, para que éste sepa de su saber no sabido. Tanto se puede decir entonces que la lectura del analista escribe como que reescribe sobre lo escrito. Y no me parece que haya que poner estas dos formas de decir en disyunción, creo que las dos son correctas. Invito a esta altura de mi texto a una escritora que nos va a saber decir mucho mejor que yo, o que nosotros, analistas, lo que es escribir en transferencia. Dice así: uno va en su barquito, vida adentro, y de golpe encalla en una palabra. Esto lo escribió la escritora brasileña nacida en Ucrania en 1920, Clarice Lispector. Uno va en su barquito vida adentro y de golpe encalla en una palabra. Es hermoso, ¿no? ¿Se podría decir mejor qué es escribir en psicoanálisis? El analizante va vida adentro. Tomo esta hermosa imagen. Va vida adentro en su análisis y de pronto un significante se subraya, se interroga, se separa de la cadena, queda ardiendo como letra que nomina al sujeto. No importa si lo subrayó el analista, si lo subjetivó como letra el analizante, sucedió en ese escenario transferencial. Y esa letra, así, haciendo uno, separada de la cadena, constituye un acontecimiento, nomina un lugar fantasmático para ese sujeto. Clarice Lispector dice encalla, y no me parece errado tomar esta imagen para lo que sucede en un análisis cuando una letra es recortada, porque ahí hay una apuesta a que esa letra está nominando al sujeto. Y esto tiene un efecto de verdad para el analizante, queda escrito a su cuenta. O sea que todo el trabajo de escriturar el jouissance, el goce, comienza su camino en el sujeto hasta concluir en jouissance, oigo, sentido. O sea, se ilumina con la escritura de esa letra lo podrido del síntoma. Es lo que Lacan trabaja en el Santón, como ese empalme entre imaginario y simbólico que produce al unísono otro empalme entre simbólico y real.
Esa letra leída hace efecto en toda la estructura RCI, porque el goce fue indicado, un trozo de real se escribió para el sujeto y esa escrituración hace acontecimiento, quiero decir, el sujeto no es el mismo que antes de nominarse con esa letra. En el seminario de Lanzhou, Lacan llega a decir que el S1 que se produce en el discurso del analista es un significante nuevo que, como lo real, no tiene ninguna especie de sentido. Es raro esto de un significante que, como lo real, no tenga sentido. Lo entiendo así. Es un S1 que no promete un S2, no desliza, no busca el acople con otros. Pero ¿cuándo? Es por el tiempo en que impacta o conmociona la lectura analítica, punto de llegada, ¿no? Es en ese tiempo que aparece como un significante nuevo sin sentido. Eso hace de ese significante entonces un significante nuevo porque al nombrar al sujeto en su goce, agujerea ese goce y promueve un nuevo efecto de sentido ya no imaginario. Es lo que Lacan especifica como el efecto de agujero y el efecto de sentido que produce la lectura. Eso me parece es el discurso del analista como lógica de la acción. La interpretación, al articular el objeto A en la lectura, produce un efecto de agujero en ese real que fue tocado. Cuando luego se recomponga el sentido, será un sentido diferente porque ha tocado lo real. Si la interpretación es verdadera, lo es por sus consecuencias, no porque informe de una verdad, sino porque desencadena la verdad como tal para el sujeto. A un analizante que está trabado y angustiado en su trabajo y llenando de sentidos imaginarios lo que le sucede, se le pregunta con una fuerte enunciación de perplejidad: ¿qué es lo que vos querés hacer? Se queda un largo rato en silencio y, como pensando en voz alta, surge su respuesta. Sí, más autonomía. Ahí emergió el significante nuevo del que les hablaba, que se le subraya con un eso y un corte de sesión. Hubo un giro de discurso. Lo escuchado interpeló al sujeto, que, trabajado por ese nuevo significante, visibilizó en su trabajo su presencia y su deseo. Es justamente en Lanzhou que Lacan propone para el analista una función poética. Inventa una palabra valija para esa posición, que es la del analista poat, con la inclusión de la en su función de agente poético. Algo del decir analizante ha hecho eco en la transferencia, y ese eco direcciona la lectura hacia lo que el inconsciente escribe, hacia el borde pulsional que se embrolla en los significantes. Y esta dimensión de la lectoescritura del discurso habilita la sonorización de una letra, o, como en la pequeña viñeta, promueve la aparición de un significante nuevo que, al apuntar al goce, desfija la pulsión en ese tramo, dándole combustible al deseo. Bueno, hasta acá. Bueno, muy bien, Patricia, gracias. Le vamos a pasar la palabra a Susana Splendiani. Susana es psicoanalista, es miembro fundadora de la Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud de Rosario, es AME, actualmente es presidente de la misma, de la escuela. Participó en numerosas jornadas y congresos nacionales e internacionales, participa de la Convergencia, movimiento lacaniano por el psicoanálisis freudiano, y también en reuniones lacanoamericanas, y tiene publicaciones en revistas de psicoanálisis y libros en colaboración con otros. Así que, bueno, le vamos a pasar la palabra a Susana. Adelante, Susana. Gracias. Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar en este coloquio organizado por la EFBA, como llamamos nosotros,
y que para mí es una muy querida escuela, con la que en realidad tenemos lazos desde la fundación de nuestra escuela y que aún seguimos sosteniendo. Yo le agradezco a Clara, que fue quien cursó la invitación, y a Luján, que fue también con la que estuvimos comunicadas a partir de este panel. Bueno, es un lujo además estar con Amalia y con Patricia en este espacio. Bueno, tanto el coloquio, título del coloquio, Lacan y la escritura, como el de este panel, lo escrito y la palabra, nos conducen directamente a la problemática de la transmisión del psicoanálisis, fundamentalmente a Lacan y su enseñanza. Decir lo escrito y la palabra implica plantear que se trata de dos modos, al menos, que hacen a la transmisión y que tiene consecuencias incluso explícitas por parte de Lacan. Recordemos cuando a propósito de su viaje a Caracas dijo: esos latinoamericanos, como dicen, que nunca me han visto, a diferencia de los que están aquí, ni escuchado de viva voz, pues bien, eso no les impide ser lacanos. Parece que más bien ayuda. Me transmití allá por lo escrito y dicen que eché raíces. En todo caso, eso creen. De seguro es el porvenir, y por eso ir a ver me interesa. Me interesa ver qué pasa cuando mi persona no hace de pantalla a lo que enseño. Es muy posible que le sea de provecho mi matema. Y más adelante dice: no se imaginan la cantidad de gente a la que hizo en broma que me asome por allá y que haya convocado a mis lacanoamericanos. Como sabemos, tomando este significante lacanoamericano, se propuso un dispositivo de reunión de analistas que ya lleva 32 años, que agrupó precisamente a los lectores de Lacan. No solo lectores de los escritos, sino también de las conferencias y de los seminarios que sostuvo con su presencia y la palabra hasta el final de su vida. Y como sabemos, hay diversos establecimientos de esa enseñanza oral. Cada tanto aparece algún otro establecimiento. En ocasión de la publicación de sus escritos, en el 67, Lacan le otorga una entrevista a François Ball, su editor, que resulta interesante respecto de nuestro tema. Algunos donde Leo plantea que cada uno de sus escritos va dirigido a los practicantes del psicoanálisis para hacer más maniobrable el proceso constructivo, y subraya que es la más difícil de las prácticas, y más aún, dirá que está mal realizada. Precisamente, como dijo el maestro, analizar uno de los imposibles freudianos. Plantea allí también la necesidad de la lógica, porque el mito fundante de la ley queda oscuro si no se lo articula en la estructura. Explicita que se trata de la transmisión y el progreso de la práctica del psicoanálisis. Por una parte, dirá que con los escritos intenta apartar malentendidos producidos por una difusión oral. Como decía antes, respecto de la enseñanza oral, los seminarios, conferencias, hay diferentes establecimientos. Varios años después, respecto de la enseñanza que imparte en sus seminarios, respecto de sus escritos, sostendrá que escribir no es lo mismo que decir. ¿Por qué lo aclarará? Podríamos decir que es obvio. Pero si necesita aclararlo, es importante que nos detengamos.
La recopilación de escritos, que incluso escribió antes de comenzar con sus seminarios, señala que eran el residuo de su enseñanza. Podemos pensar que es una estrategia de Lacan, así como podemos leer en Freud respecto de sus publicaciones y su modo singular de producir, una estrategia que está ligada también a la transmisión del psicoanálisis. Por sus efectos, podemos afirmar que hay una estrategia, ya que justamente, así como sus escritos constituyen residuos de su enseñanza, del mismo modo su enseñanza es el efecto de su práctica clínica, lo que resta de esa práctica. En Ancor dirá que su manera de avanzar pertenece al orden de lo no quiero saber nada de eso, pero justamente hace que Ancor esté dictando su seminario y como tal en posición analizante. Analizante que es quien trabaja, lleva adelante la tarea en el análisis. Es una enseñanza de la que soy efecto, dirá. Retomando esos modos de su enseñanza, escritos y palabra, nos conduce al nudo de nuestra práctica, ya que el despliegue de la palabra que permite que se produzca un decir que equivoca, nos lleva a lo que se lee del inconsciente. Se trata de escrito y palabra. Sig, signans, signatum, Sigmund Freud. Puede leer en ese iluminador ejemplo que nos brinda Freud y que Lacan, entre signorelli, her, signor, lee a la letra. El sig de Sigmund, rompiendo el fonema ñ, signor. Se trata de significantes en cadena y no ya de signos, y la lectura interviniendo en esa, y la letra interviniendo en esa lectura. Interrogando la práctica y relevando la función de la palabra en el campo del lenguaje, Lacan recorre y avanza en sus seminarios sin dejar de recortar la letra. Desde la lettre volée y en sus últimos seminarios, nombrando el inconsciente como par lettre. La letra insiste en su enseñanza, desde la cifra, la lógica y esos 4 discursos con sus letras que introducen el goce con el objeto A y logicidan la experiencia del análisis, ubicando el discurso del analista como nuevo lazo social, fundado solo en lo que funciona como palabra. Podemos decir que la letra articula escrito y palabra, y la letra se impone para ser descifrada. Como dirá Freud, entre analizante y analista hay texto, y lo escrito se distingue por una preeminencia del texto, dirá Lacan. Texto, escrito, letra, palabra, hacen al discurso del analista. Es de nuestra práctica clínica cotidiana que el decir del sujeto lleva las marcas de deseo de sus padres, de su constitución subjetiva. Nombrará Lalande al modo en que su hablado y oído que emerge los sueños y otras formaciones, tropiezos equívocos. Es ese materialismo, acá coincidimos con Patricia, porque realmente me parece que materialismo es una condensación muy interesante respecto de esta cuestión de lo real y lo simbólico. Es ese materialismo, condensación de vocablo, mod y materialismo, donde se captura el inconsciente. Y esa condensación hace acto de la emergencia del inconsciente. Par lettre. Letra como soporte material que el discurso toma del lenguaje, y la langue, solo es eficaz al pasar a lo escrito, dirá Lacan.
entre lo escrito y la palabra está la letra. Sus seminarios son un efecto de su práctica. Que se diga queda olvidado detrás de lo que se dice en lo que se oye, es un aforismo que pone en juego que algo del decir, a partir de la regla fundamental, se ordena en discurso. De Tourdi, último de sus escritos, al modo de un lapsus, como leemos a propósito de Joyce, implica un descifrado. L'insou, que c'est de l'invédu, c'est l'amour, para nombrar un seminario, podemos decir que es intraducible. También tenemos que descifrar. Así, la letra hace con ese materialismo agujero real en lo simbólico, litoral entre lo simbólico y lo real del goce. Y es la letra la que hace marca en el escrito que se produce en el análisis, girando al discurso del analista y produciendo un S1. Si tomamos literature, también inventado a literatura y psicoanálisis, planteado la raíz de su invención. Y precisamente lee un equivoco cuando pasa de aleter a liter, de letra a basura. A lo que la letra va escribiendo y escribe. A propósito, la letra siempre llega a destino. Susana, perdón, no sé si es tu conexión, pero me parece se está interrumpiendo mucho. Uy, perdón, no sé. ¿Sí? Es muy bajo el ancho de banda, Susana, y queda pixelada la imagen y no hay sonido. Se me ocurre que por ahí podés terminar la presentación no sé. sin la imagen, como para que pase mejor el sonido. Perfecto. Perfecto. A ver. ¿Ahora me escuchan? Me parece que se escucha un poco mejor. Toma un poquito antes, Susana. Toma un poquito desde antes. Bien. Sí, porque los últimos 3-4 minutos se escucharon muy cortados. Muy entrecortados. Desde literature. Claro, desde ahí. Retomo entonces un párrafo antes. Entre lo escrito y la palabra está la letra. Sus seminarios son un efecto de su práctica. Que se diga queda olvidado detrás de lo que se dice en lo que se oye. Es un aforismo que pone en juego que algo del decir a partir de la regla fundamental se ordena en discursos. Tourdi, último de sus escritos, al modo de un lapsus, como leemos a propósito de Joyce, implica un descifrado. L'insou, que c'est de l'invévu, c'est l'amour, para nombrar un seminario, podemos decir que es intraducible. También tenemos que descifrar. Así, la letra hace con ese materialismo agujero real en lo simbólico. Litoral entre lo simbólico y lo real del goce. Y es la letra la que hace marca en el escrito que se produce en el análisis, girando al discurso del analista y produciendo un S1. ¿Se escucha? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Perfecto, ¿Sí? Susana, se está escuchando muy bien. Se escuchó, Susana. Bien. Si tomamos literature, término también inventado del seminario 18, pero escrito para publicar a partir de un pedido sobre literatura y psicoanálisis, va planteando la raíz de esa invención. Y precisamente lee en Joyce un equívoco cuando pasa de a letter a liter, de letra
a basura. Así podemos acercarnos a lo que la letra va escribiendo y reescribiendo. A propósito de la lettre volée, dirá que la letra siempre llega a destino. Podemos agregar, si el analista produce su acto, intervenciones que propicien que esa letra caiga y pueda releerse y así reescribirse, de manera que de no quedar atrapado en una neurosis de destino. Reacción terapéutica negativa la nombró Freud. Su límite, el límite de Freud, ¿no? Si eso se produce, podremos reconocer a Précoup esa lettre en souffrance, letra detenida, en suspenso, en sufrimiento, goce. Es por la vía de la transferencia, en tanto el analista se ofrece en ese lugar de semblant de A, que podrá leer esa lettre en souffrance y hacerla llegar a destino, para que el sujeto pueda inventivamente reescribir lo que estaba escrito. Bueno, hasta ahí ahora podemos conversar. Bueno, muchas gracias, Susana. Tenemos un rato para conversar, para comentarios, preguntas. Yo diría que tenemos la posibilidad de anotarse en el chat o de levantar la mano con las reacciones en pantalla. Así que, bueno, queda abierto el espacio para preguntas y comentarios. Bueno, en principio tenemos dos preguntas o comentarios. Vamos empezando y bueno, los que quieren se pueden ir anotando o levantando la mano. Ya tenemos 3. Así que empezamos la primera tanda. Marta Garber, Alejandra Rodrigo y Estela Durán. Vamos con esas 3 y vamos viendo cómo seguimos. Marta. Buenas tardes, muchas gracias por los trabajos. Como siempre que estamos en Zoom preguntamos, ¿se escucha bien? Perfecto. Bueno, hay una pregunta que me aparece respecto del estatuto de lo escrito, ¿sí? Que es por lo menos lo escuché en Patricia y en Susana, que es la cuestión de reescribir. Y que, bueno, ya sabemos que la producción de una letra en el análisis da cuenta de ese litoral entre saber y goce, como lo planteaba Lacan, pero también sabemos que, o venimos hablando de la cuestión de lo que se escribe en un análisis, ¿sí? Que esa escritura tiene una articulación con el trabajo de análisis y la lectura, pero no termino de articular la cuestión de reescribir. Si es una nueva escritura o una reescritura, porque cuando decimos reescribir, implica ese re que a mí me suena, que remite a algo de la repetición y no me termina de cerrar, porque implica algo nuevo. ¿Es una nueva escritura o es una reescritura? Me hace preguntas esta cuestión y quería planteárselo a la mesa. Muchas gracias. Alejandra Rodrigo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
muy interesante. Quiero preguntar a Amalia, después voy a preguntarle a Patricia un poco en la línea de lo que traía Marta Garber y a Susana. Me quedé con una frase tuya, Amalia, respecto de que en el límite del inconsciente, allí algo, ¿no? Algo aparece, no sé cómo decirlo, o algo remite a la inexistencia del otro. La verdad que nunca se me había ocurrido plantearlo de ese modo, ¿no? Como límite del inconsciente, y me encantó cómo lo trajiste, porque fue tan contundente que me gustaría que digas algo más, si podés, si tenés ganas. Creo que todo el texto va en la línea de los tiempos hacia el final del análisis, ¿no? Esa producción que se va haciendo en el transcurrir del análisis, pero en el punto de la caída de la transferencia, me parece que ibas planteando eso. Respecto de Patri, el tema de, bueno, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, la cuestión de la reescritura también te preguntaría, ¿no? Si, un poco trayendo lo que preguntaba en la mesa anterior, si hay alguna producción nueva en relación a que algo nuevo se escribe en el análisis, o se trata de reescritura. Pero vos acentuaste algo muy importante, además, que se trata de una reescritura en transferencia. Entonces, si la transferencia es un asunto nuevo, digamos, una ficción que se crea ahí entre analista y analizante con la singularidad de lo que ocurre en ese lugar, en ese espacio entre ambos. ¿Cómo pensamos la reescritura? Digamos, ¿cómo volver? ¿Lo pensás en relación a la repetición? ¿Lo pensás en relación a que hay marcas que de alguna manera son leídas a la luz de esa transferencia? ¿O que hay algo nuevo que se hace con lo real en relación a la escritura? ¿No? Que se escribe algo ahí nuevo respecto de lo real. No sé, otras oportunidades. La reescritura. No se escucha, no se Alejandra. escuchó, no se Ale, se escuchó está lo cortando un último. poco lo tuyo también. Por ahí tenés también la conexión inestable. A ver, si así se escucha Ahí mejor. parece No que sé mejor. hasta dónde escucharon. No sé Volvé a hasta repetir lo último. La última parte. No, fundamentalmente, Patricia, es una cuestión de reescritura respecto de, por la vía de la repetición, ¿no? Que algo ahí, por la repetición, insiste en escribirse y se reescribe, en todo caso, algo de eso, pero siempre me trae me lleva a la cuestión de la novedad, de lo nuevo, ¿no? O cómo pensás la reescritura en los términos que fuiste también muy contundente diciendo, yo creo que en el análisis hay reescritura, dijiste vos, ¿no? Algo así. Bueno, y Susana, me gustó mucho cómo trajiste el pasaje de la transmisión a la intención, de la extensión a la intención, porque empezaste hablando de la transmisión oral y escrita, ¿no? Del análisis, perdón, del psicoanálisis en relación a Lacan y Freud, pero después terminaste como, digamos, circunscribiendo la cuestión en la intención. Entonces, en esa cuestión también se me presentaba la cuestión de la reescritura, ¿no? ¿Cómo lo pensás vos? Si hay algo, es la misma pregunta, si hay algo nuevo que se escribe o si efectivamente hay una letra en sufrance que de alguna manera está ahí, que pugna a ser leída y que en todo caso la lectura del analista produce una nueva escritura en ese punto, ¿no? Una marca nueva se produce en relación a la castración, pensaba yo, ¿no? Una nueva vuelta, una vuelta diferente a partir de la experiencia. Bueno, nada más, gracias.
Bueno, Estela Durán, Estela, puedes hacer tu pregunta o comentario. Ahí está. Bueno, gracias. Bueno, celebro, como dije antes, por escrito en el chat, este coloquio realmente hermoso y una excelente inauguración en la serie de Lacan y los escritores ahora, ¿no? Me parece genial esta, no sé, como apuesta, y también les quería decir que escuchaba en lo que dijo Amalia algo que me gustaría, digamos, ver si lo podías ampliar un poco, Amalia, esta cuestión de que leer lo que se repite hace diferencia, y vos decías que en el lazo social también se produce un decir diferente. Bueno, digamos, si podías decir algo más, me pareció muy interesante esto, ¿no? En la intención y en la extensión como lo expresaste. Digamos, recorto algo de lo mucho que dijeron, que la verdad que es muy realmente contundente, todas las tres, cada una en sus textos. Después, Patricia, bueno, esta digamos, frase que remarcaste de la escritora, que me pareció una belleza, y cómo vos la pusiste a trabajar y para mi gusto la descifraste. Se me ocurría que en esa cuestión donde vos remarcás esto de que en el encalla la letra recortada representa al sujeto, y que cuando esa letra se lee, digamos, hace escritura y produce un acontecimiento. Y relacionaste con la cuestión digamos, del RSI, me parece que produce justamente efectos, justamente en el anudamiento Borromeo de las intervenciones. Así que si querés decir algo más, porque yo creo que realmente esto de que la letra leída hace escritura, creo que, digamos, en la lectura analítica, esa reescritura de una letra leída es como, me parece que no, yo lo pensaba no como una repetición, sino como algo nuevo que se produce en ese trabajo. Y ahí lo enlazo con lo que decía Susana, que también, digamos, leer la letra en su France y poder hacerla llegar a destino, también ella lo relacionaba con poder leer y reescribir. Así que bueno, si quieren decir algo en relación a eso, les agradezco mucho los textos. Bueno, le vamos a pasar la palabra a la mesa para que vaya respondiendo a estas tres intervenciones, y mientras tanto los invito a seguir anotándose en el chat o a levantar la mano para continuar con las preguntas y los comentarios. Así que le pasamos la palabra a la mesa en el orden que quieran ir tomando la palabra. Amalia, ¿querés empezar vos? Bueno, bárbaro, empiezo. La verdad que es muy interesante también los comentarios, cómo se va articulando, ¿no? Yo pensaba también un poco escuchándola, cómo el recorrido planteado en la enseñanza de Lacan va desde un tiempo de tratar de devolverle la dignidad a la palabra, dice en Función y Campo de la Palabra, ¿no? Y cómo va avanzando hacia esa operatoria que es la escritura, que es lo que también se habló en el panel anterior, esa posibilidad de leer una letra que se porta sin lectura, ¿no es cierto? Cómo leerla en el trayecto de un análisis. Y pensaba en esto del límite, que bueno, es lo que plantea el Linsú, ¿no? Que después de todo el recorrido respecto de las formaciones del inconsciente, de la asociación libre respecto de esas formaciones, del saber, a lo que se arriba es un punto donde ya el inconsciente no responde, no hay más asociaciones posibles, va a parar al lugar de la letra. O sea, en ese punto me parece que lo que se constata es la barradura del otro.
y lo que cae es el supuesto respecto de una creencia que se ha estado sosteniendo durante toda la vida, ¿no? Eso necesariamente impacta en un lazo social, porque se está advertido de esa creencia. Bueno, algo de esto es lo que puedo decir por ahora. Bueno, yo antes quiero subsanar una gaf mía, y es que apurada por el tema del tiempo, porque yo me tengo que ir a las 7 en punto, no, digamos, pasé por alto el agradecimiento. Así que ahora agradezco lo que no agradecí antes. Clarita, muchísimas gracias por invitarme. Fuiste muy, muy cálida en tu invitación y me encantó que lo hayas hecho. Bueno, así que, y me encanta estar en esta mesa con estas colegas de otras instituciones que son amigas por otro lado. Bueno, el pez por la boca muere. Yo me metí sola en esto de plantear dos opciones, ¿no? Si se trata de una escritura o si se trata de una reescritura. Bueno, yo hice todo un desarrollo y finalmente lo que digo es que me parece que las dos formas de decir son correctas, depende cómo uno lo argumenta. ¿Por qué digo escritura? ¿Por qué podría decir que es una escritura? Porque el texto leído en transferencia para el sujeto que lo escucha puede tener el valor de algo que se escribe por primera vez, ¿sí? Ahora, como se trata también de una lectura-escritura hecha sobre un texto que se despliega y donde hubo un sujeto que leyó algo de sus marcas, y eso que leyó se va diciendo o se va mostrando en el discurso o en la escena, ¿no es cierto? Entonces, que reciba su lectura en transferencia, aunque ya está leído, me parece que al pasar por el otro la transferencia, bueno, quizás para el sujeto tiene un efecto de escucharlo por primera vez, ¿no? Entonces, en ese punto yo digo reescritura. Además, ¿por qué? Porque a veces cuando el analista lee, no solamente lee el discurso actual que está escuchando, sino que por ahí, haciendo un pliegue, retoma alguna letra anterior o algo que en alguna otra sesión se desarrolló, ¿sí? Algún texto de otra sesión, y lo trae, ¿no es cierto?, a esta lectura que está haciendo. Entonces, en ese sentido digo que es una reescritura, ¿no? Porque es buscar, digamos, esta composición de un texto que a veces es en pliegues temporales de otras sesiones, no solamente de la sesión actual, ¿no? Bueno, no, a ver, al decir reescritura, yo no sé si estoy refiriéndome a repetición. Al contrario, yo creo que si se escribe algo, tiene la marca de lo novedoso, ¿no es cierto? Me parece que le estoy hablando a Ale y a Marta, que me hicieron más o menos la misma pregunta. Creo que es algo nuevo, ¿no? Y el asunto, me parece, es que es nuevo para el sujeto, que se escucha dicho en esas palabras de la interpretación, ¿no? Dicho a partir de su propio texto, o sea que su texto se ilumina cuando pasa por el otro la transferencia, si no por ahí circulaba mudo, ¿no? O no sonoro para él. Así que me parece que sí, que la escritura, Estela, produce algo nuevo, ¿no? Y por ejemplo, en el ejemplo mínimo que yo di del caso, que hablo de un significante nuevo, eso que Lacan trabaja en Lanzhou, cuando él habla ahí de un significante nuevo que como lo real no tiene ninguna especie de sentido, que resulta raro, porque un significante justamente se enlaza con otros y adquiere un sentido, pero me parece que digamos, lo está, justo en este momento me suena el teléfono, no puede ser, lo está diciendo en el contexto, digamos, de
arrugar un significante y de ese arrugamiento se produce un significante que no existía, etc. Bueno, a ver, no es mi experiencia clínica, tampoco es mi experiencia de análisis, entonces yo la teoría también la paso por ese tamiz de mi experiencia clínica y mi experiencia de análisis. Y cuando yo hablo ahí de un significante nuevo, digo que es un significante nuevo para ese sujeto. No es que no sea un significante que haya estado en el otro, lo aprendió, obviamente, pero nunca lo pensó en relación a sí mismo. Eso es lo nuevo. Ese significante lo nombra novedosamente para él. En ese punto es un significante nuevo. Así que bueno, me parece que sí, que la lectura y la escritura producen algo nuevo. Bueno, hasta ahí. Bueno, ¿me escuchan? Digo, porque Sí. ahora yo habilité el video, la cámara. Me dicen si, Se te si escucha hay bien, alguna Susana. dificultad. Se te Se escucha bien. Bien. Por ahora se escucha bien, cualquier cosa te aviso. Bien. Bueno, la verdad que agradezco las preguntas, sí, y que me han hecho pensar. Voy a situarme más en la pregunta que insistió, que tiene que ver con la reescritura. Yo, en principio, por eso yo lo que planteaba es algo respecto de la neurosis de destino, que me hizo pensar en la cuestión que plantea Freud, pero que también tiene que ver con lo que está escrito, digamos, es decir, lo que viene del otro, como que está escrito como las marcas. Eso se tiene que desplegar en el análisis para la posibilidad de la reescritura. Digamos, en este punto, efectivamente, entiendo que reescritura implica algo nuevo, pero que libera de ese estar atrapado en los significantes del otro. Por eso lo de la Lange, digamos, que me parece importante, y justamente esta cuestión que tomó también Patricia en relación a la conferencia de Ginebra, que a mí me parece una conferencia realmente maravillosa, de Lacan, y el término materialismo, que también me ha producido siempre un efecto verdadero, digamos, de lo que implica esa condensación, digamos, pero como dice Lacan ahí, que es en el decir que aparecen las marcas de si fue deseado o cómo fue deseado. Y en relación a esas marcas, es necesario que se escriba en el análisis, digamos, por eso, digamos, la reescritura implica la intervención del analista. Es como que no se podría hacer de otro modo, entiendo yo, ¿no? Salvo excepciones que pueden reescribir, digamos, pero en realidad lo pienso en el despliegue del análisis. Y por eso la cuestión de puede llegar a destino o no, pero es a partir del análisis que puede llegar al destino, en tanto pueda producirse esa reescritura. Si no, queda como en suspenso, digamos así. Cuando digo en suspenso, en souffrance, por eso me encanta el término en souffrance, porque está la cuestión del sufrimiento en juego y del goce en juego, donde queda atrapado ahí. Y, digamos, es como a precup, que se lee, digamos, en todo caso, es esa cuestión que quedó como venida, pero que es escritura también. Por eso, esto que recordó Alba, en relación a esta cuestión que plantea Lacan respecto de el inconsciente estructurado como un lenguaje, que en el medio de su decir produce un escrito, digamos, es decir, que es precisamente el escrito que se produce en el análisis, pero que es necesario una reescritura, digamos, ¿no? Para poder que tenga otros goces, sí, podríamos decir. Y hay algo novedoso en eso. La reescritura implica algo novedoso, y no una mera repetición.
En todo caso, podríamos decir lo que hace a la diferencia. Bueno, no sé si respondí, pero me parece que las preguntas fundamentales estaban en relación a esta cuestión. También Marta había planteado esto. Sí, gracias, Susana. Sí. Bueno, tenemos alguna pregunta más de Clara. Voy a hacer un comentario yo también. Así que, bueno, vamos con estos dos comentarios y le damos la palabra a la mesa mientras se pueden seguir anotando para más preguntas y comentarios. Bueno, ¿Clara? gracias, Eduardo. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. ¿Preguntar? ¿Se escucha? Bueno, gracias. Son 3 gracias, una para cada una, pero muy agradecida porque hayan respondido con tanto entusiasmo y alegría cuando les cursamos la invitación. Así que es un gusto escucharles. Y creo que compartimos la preocupación con Alejandra y con Marta, algo, digamos, también dijo Estela, como para situarlo de la reescritura. Y a mí se me empieza a armar barullo, que es una pregunta que yo tengo, o sea, si despejamos lo suficiente, digamos, cuando hablamos del yo y cuando del sujeto. Porque el sujeto, digamos, hay frases que cuando Patricia dice, es nuevo, el significante es nuevo para el sujeto, pero el sujeto es efecto. Si es nuevo para el sujeto, ¿no es que será nuevo o novedoso para el yo? A mí me interesa situar esto porque abrevando en el seminario 24 aparece el yo con un estatuto y una dimensión interesante y nueva a partir de las identificaciones. Y vos nombraste, Patricia, la incorporación al comienzo, digamos, hablaste de que se incorporan las partículas fonemáticas y más tarde los significados, ¿no? Entonces ahí sí habría para mi gusto, para poder situar lo que voy a situar como pregunta, y lo hago al panel y lo hago extensivo para todos, ¿no? Poder situar la diferencia que hay, que la identificación es un proceso que forma el yo y constituye al sujeto, y son tiempos que se conjugan, pero no es lo mismo, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que no podemos obviar que la repetición y la transferencia están escritas y soportadas, digamos, en una escritura topológica muy precisa, que es el borde de la banda de Moebius. Entonces, cuando se repite la vuelta, el efecto sujeto, ¿sí? Es efectuación de esa repetición en transferencia. Eso es por un lado, porque quiero situar lo que me inquieta de la palabra reescritura, porque es como si fuera un correctivo, no en relación a lo nuevo, sino como que la intervención del analista, como si fuera la persona del analista, y esta es la dimensión donde quiero situar mi inquietud, ¿no? Si hay algo que hace, digamos, la diferencia entre el inconsciente freudiano y el nuestro, como dice Lacan, es justamente situar la cuestión de la causa en la efectuación del sujeto del inconsciente. Entonces, en tanto esto yo pregunto, ¿será reescritura? ¿O es que lo que se escribe en el análisis, la función del analista, la función presencia del analista, que Lacan no pudo desprender del concepto de inconsciente, se juega en la función? ¿Sí? Entonces la intervención allí, digamos, participa del equívoco y de la ortografía en la que se escribe la dirección de la cura, por ejemplo. La consecuencia de eso, si eso será nuevo y reorientará la causa del deseo y despegará goce del síntoma, es el efecto, digamos, esperable, digamos, lo que viene por añadidura en la curación. Pero eso, ¿es reescribir? Es una pregunta. De la misma manera que pensar que hay una escritura que viene desde otro lugar que el precipitado significante.
Y esa escritura que viene desde otro lugar que el precipitado significante, Lacan la ofrece para pensar el estatuto y la dimensión del rasgo unario como recta infinita. Entonces, estas cosas que están situadas en el seminario 24, que se están transitando ahora, yo lo que quiero es compartir la inquietud y abrir el debate, ¿no? Si consideramos que el analista en la función de escucha está como, digamos, la presencia como parte del inconsciente lacaniano, del nuestro, digamos, ¿no? O pensamos que la intervención viene de afuera a corregir algo que es la historia del paciente y tomamos al paciente como un otro. Esto me hace barullo. Me hace barullo y me inquieta, y quiero compartirlo con todos, no solamente con el panel, ¿no? Para ver cómo podemos articular la escritura matemática, lógica, que atraviesa toda la obra de Lacan desde el año 53, ¿sí? Con estas otras articulaciones que estamos haciendo, que me parece que Patricia dan justo, digamos, cuando indica las articulaciones teóricas que hacemos, las hacemos con la argamasa, ¿sí?, del cuerpo, digamos, de la clínica que practicamos, y referiste en la conferencia de Ginebra, donde coincido con Susana Splendiani, que es magistral. Bueno, nada, espero haber transmitido incomodidad para trabajar, para continuar trabajando en el tema, que no soslayemos que hay una escritura, sí, que viene de las matemáticas y que incide en la transmisión y en la clínica. Hasta ahí. Sí. ¿Puedo decir algo? Edu. Claro, Patri. Sí, Patri, dale. Sí, estamos Bueno, dialogando. Okay, Patri, okay. dale. Bueno, primero, yo creo que hablar de reescritura y que suene a correctivo, me parece que eso es personal. Uno, por ahí, en este caso vos le ves esa marca, pero no necesariamente decir reescritura es un correctivo, ¿no? Esa es una. Otra, la escritura, ¿no?, en Lacan no es solamente matemática y lógica, es poética también. La función escritura del analista, eso de en el análisis entre paciente o entre analizante y analista se intercambian letras. Bueno, también son letras poéticas, ¿no? En el sentido de equívocas, en el sentido de no conclusivas, en el sentido de abiertas a que algo de la causa se abroche ahí y siga trabajando, ¿no? Pero me parece que no son solamente lógicas o matemáticas. Esos comentarios te quería hacer. No sé si se puede, digamos, me parece que no, porque hay otra mano levantada, pero en todo caso levanto la mano para continuar lo que estamos... Bueno, dale. Bueno, hago un comentario y después está Irene Di Matteo también, que levantó la mano. Bueno, la charla tomó el sesgo de relación a la reescritura. Quería decir que es una pregunta, comentario, ¿no? Digo, la reescritura puede ser simplemente una puntuación. Si digo, si voy, puedo puntuar, sí, voy, y ya, digo, hay un sentido diferente, ¿no? Digo que la escritura ahí no es solamente agregar letras o significantes, sino que la función del analista en la puntuación o en las escansiones también puede reescribir. Y en relación a la reescritura, también se nombró la repetición. La repetición es con diferencia, por lo menos conceptualmente Lacan lo desarrolla en el seminario, que la repetición es con diferencia. Con lo cual, coincido acá que se trata primero del efecto en el sujeto de esa puntuación, que puede ser una reescritura, pero que involucra, digamos, lo novedoso, pero también lo antiguo, lo viejo. Porque es una operatoria novedosa sobre algo que ya estaba ahí en esa historia, en esos significantes. Y Susana dijo algo en un momento que es atrapado en los significantes del otro. Y yo, cuando dijiste eso, se me ocurría si es de los significantes o es del sentido del otro. Porque los significantes en algún sentido siempre vienen del otro. ¿El sujeto dónde está atrapado? ¿En los significantes que siempre son del otro o en el sentido del otro?
porque por lo menos mi idea es que el sujeto se tiene que liberar del sentido del otro, y siempre opera con los significantes del otro para hacer letra propia. Ahí sí, me parece que hay una diferencia entre la letra que es del sujeto y los significantes que vienen del otro. Entonces, bueno, en relación a esto pensaba cómo se articula lo nuevo con lo viejo, ¿no? Que no es en disyunción, porque muchas veces pensamos los problemas en disyunción, y ahí se nos escapa la posibilidad de pensar cuál es la articulación. Entonces, bueno, un poco abro en esta línea y abro para que la mesa pueda seguir. Bueno, Irene, por favor. Acá estoy. Bueno, tomé una línea que por supuesto tiene que ver con la reescritura. Desde ya que me gustaron muchísimo los trabajos. Pero a ver si puedo elaborar y transmitirles lo que pienso. Una pregunta. ¿Por qué llamamos reescritura? ¿Por qué se llama reescritura? Vos recién dijiste, Eduardo, pueden ser puntuaciones. ¿Por qué la llamamos reescritura? Y me gustaría enlazarlo con lo que dijo Silvia en el panel pasado, de que la escritura no es la tierra de cada uno, ¿no? Sino que es la escritura de fulano. Bueno, el analista es fulano cada vez. El analista es fulano cada vez. Entonces, ¿por qué no que sea una nueva escritura, como dijo Patricia, otra escritura, una escritura? ¿Por qué reescritura? ¿No? La dimensión temporoespacial. Y lo que dice Clara del Moebius me iluminó en ese sentido, de que no hay antes, en ese momento se produce el sujeto, en ese momento y cada vez. Y se escribe ahí algo. Y eso me parece que fue la desesperación, a mí me gusta decirlo así, de Lacan, durante toda su obra, de tratar de mostrar esa característica, ¿no? De que no hay otra manera de que escribir y de buscar las mil maneras en la escritura, donde él mostró que no hay un antes de eso, que es en ese momento, siempre insuficiente. Y donde, bueno, obviamente se toman elementos, pero en ese momento se escribe ahí otra vez. Eso. No sé qué les parece. ¿Puedo decir algo? ¿Dónde está el jefe? Acá, Eduardo. Pues no es fácil, porque me bloquean el desbloqueo. Hay una pregunta más. Bueno, hay dos preguntas más. Las podemos hacer y le pasamos la palabra a la mesa otra vez, si les parece. Bueno, está Alejandra dale. Rodrigo. Sí, yo también quisiera decir algo, Eduardo. Dale, vamos entonces. Está Alejandra Rodrigo, que quiere volver a preguntar, y Diego Lozano. Y hacemos estas dos intervenciones y le pasamos la palabra a la mesa. ¿Toca a mí, Eduardo? Sí, dale a vos. Dale. Bueno, no, simplemente una cosa que me parece interesante pensarlo, no en disyunción, creo que vos, Patricia, dijiste no se trata de una disyunción, ¿no? Por eso que me parecía interesante pensar, a ver, traigo esto y lo dejo ahí planteado. La historia, si se puede llamar así al relato de la novela, ¿no? De la novela neurótica. La historia, lo que ahí se juega alrededor de ese otro al que se le habla. ¿Se escribe o se reescribe en el análisis? Porque trayendo la mesa anterior, lo que Silvia decía para la literatura, que tuvo que ver con mi pregunta, de lo que resta como huella, ¿no? De lo escrito, de lo que ahí queda como huella de lo escrito, de lo que se fue de alguna manera, de lo que fue quedando de eso, de lo resto de lo visto y lo oído, pero que no es escritura, que es, bueno, otra cosa. Pero en definitiva, las palabras, lo que se dijo, ¿no? Ese relato que se arma en transferencia. ¿Es reescritura? O sea, ¿trae esa huella o
o produce ahí una nueva escritura a medida que se va diciendo sobre eso que quedó de lo que restó? Es una pregunta. También podríamos pensarlo un poco como dice Irene, ¿no? Se trata de una escritura, se trata de lo que se va escribiendo en el análisis. Qué sé yo, sea re o sea do o fa, no sé, pero hay algo de eso que suena de otra manera. Perdón. Bueno, tenemos la pregunta de Diego Lozano y creo que Clara también quiere agregar algo y cerramos acá las intervenciones porque nos quedan un poquito más de 5 minutos, tenemos que terminar a las 7 puntual, así que Diego, después Clara y le paso el cierre a la mesa para que terminen con sus comentarios y puedan responder. Así que Diego y Clara después. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien, Edu? Perfecto. Gracias. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Me parece, yo adhiero a la posición un poco de Patricia de hablar desde la práctica de la clínica y desde el propio análisis, ¿no? Y en función de eso pensaba que como efecto de esto que traían, se me ocurría que había dos escrituras. Una, esta que dice el poeta, de escritura como un arma cargada de futuro, que me parece que es la escritura del fantasma, ¿no? Que alguien viene con una vivencia, con lo que le hicieron en la vida, y lo cuenta, ¿no? Y tiene toda la partitura escrita, y uno va reescribiendo esto que decía Eduardo. Bueno, te corro el punto para acá, ¿no? Corro esto para allá. Es una novela que está escrita y que espera un futuro mejor, ¿no? Pero me parece que en el transcurso del análisis yo lo que noto de mi propio análisis y de los análisis de las curas que dirijo es que hay un punto donde la historia es historia de análisis, ¿no? Donde me encuentro con pacientes de muchos años donde hay cosas que yo entiendo que no son de su historia, que son cosas, historias del análisis, ¿no? Y en ese sentido pensaba si esta reescritura no es en el sentido de la precup, ¿no? Como que reescribe un agujero. ¿Sí? Y en ese sentido me parece que me acordaba de la frase de Blanchot que decía, bueno, qué graciosa la escritura, ¿no? Recordar con la herramienta misma del olvido, ¿no? Bueno, gracias Diego. Clara, última intervención y después le pasamos el cierre a la mesa. Sí, ese es simplemente un comentario para que quede abierto sobre todo el punto de incomodidad donde la pregunta no la podemos responder. Y mi pretensión es que no se responda, que quede abierta como pregunta. Y por supuesto que no desconozco la dimensión poética, la poiesis, no la estoy descontando, Patricia, pero sí quisiera que tuviéramos en cuenta que cuando aparecen estos elementos escriturales, ¿sí? Y este coloquio es Lacan y la escritura, que cuando aparecen estos elementos escriturales, cuando se trata de rectificar, y habla del analista como reteur, ¿sí? Alguien que retorifica, o sea que con su intervención vuelve, digamos, a la dimensión tórica. Con Amalia estuvimos trabajando retornamiento de toros y tengo todavía el torito retornado hecho por Amalia, que no podemos prescindir de eso, sobre todo para ajustar nuestra semántica y poder situar la pregunta, porque me parece que la pregunta es vital para la clínica, para ver cómo nos situamos con el fantasma, con esto que acaba de mencionar Diego de Blanchot, que va en esta línea, ¿no? O sea, es en relación a un agujero y a lo imposible de escribir, digamos, que se relanza. Y esto quiero decirlo porque si no va a quedar como una cosa antagónica, y no, para nada. O sea, mi idea es esto quede abierto como pregunta, ¿y por qué reescritura? Porque si el trazo horario es una recta infinita que señala el lugar de la letra por venir, y esa letra tiene toda la poiesis de poder efectuar el sujeto del inconsciente.
no queda fuera la poiesis, pero yo quiero dejarlo abierto, porque esto es tema de debate y para eso estamos en el coloquio y para seguir trabajando en la escuela con esto. Así que yo les agradezco muchísimo. Este era el comentario. Que lo dejemos abierto. Lo de la Bueno, red. pasamos la palabra a la mesa para que hagan el cierre. Bueno, estoy muy de acuerdo, Clara, que lo dejemos abierto. Además, yo no me caso con lo que digo. Si bien subrayé más lo de la reescritura, también escuchándolo me doy cuenta que se sostiene perfectamente bien lo de la escritura y hasta me gusta más. Compro. Así que sí, me parece que sí, que está muy bien, y esta diferenciación que vos tratás de hacer, Clara, entre el yo y el sujeto, que bueno, que hay que tenerla bien en clara, ¿no? Porque a veces se confunden. Así que, y respecto de lo del relato, Ale, sí, efectivamente, hay un relato que el sujeto trae, pero que en el análisis es un relato, ahí sí creo que podemos decir que se va reescribiendo, ¿no? Y que, como vos decís, Diego, sobre todo en pacientes de muchos años de análisis, ese relato ya está construido por ambos participantes de la escena transferencial, ¿no? Por ahí el relato original quedó perdido, ¿no? Y es algo que es un producto nuevo del análisis. Exacto. Bueno, hasta ahí. Yo quiero agregar ¿Puedo algo hablar? más. Perdón. No, está bien, Amalia, está bien. ¿Sí? Bueno, lo que quería decir un poquito es esto, que me parece que es una pregunta crucial para sostenerla abierta, porque vuelve de diferentes maneras y tiene que ver con ese límite del que intentaba dar cuenta, también en relación al psicoanálisis, que es lo que nos hace avanzar en las formulaciones y en lo nuevo, ¿no? O sea, a ver, aparece un significante nuevo al final del análisis. ¿Es nuevo? ¿O toma las trazas de lo que venía? ¿Se reescribe o escribe algo que ya estaba? En los tiempos de constitución subjetiva, la castración está. Sin embargo, cuando se avanza en el análisis, y eso queda de alguna manera puesto en acto, y bueno, y ahí se escribió de otra manera. Podemos intentar decirlo para tratar de formalizar, pero me parece que es ahí donde estamos trabajando en el límite de la teorización, y por eso está bueno sostenerlo. Bien. Susana, podés cerrar la mesa. Sí. Sí, en principio, Eduardo, digamos, fue un fallido mío, pero efectivamente el tema tiene que ver con el otro. Pero respecto de esto que planteas, te lo voy a relacionar con algo que planteó Clara, respecto de la escritura tórica, digamos así, y que efectivamente entiendo, también, digamos, está presente mi recorrido de análisis, digamos, las vueltas que se da alrededor de ese toro, digamos así, y lo que queda desprendido en relación al tema del objeto y del deseo. Yo creo que está bueno esto de dejarlo abierto, pero incluso en relación a lo que planteaba Amalia, digamos, si hay algo nuevo, es una reescritura, en ese sentido lo digo, aunque esté tomado con cuestiones que ya se vienen trabajando respecto de las cuestiones incluso fantasmáticas, ¿no es cierto? Pero pensar incluso en la cuestión del atravesamiento del fantasma, eso implica una vuelta que, si bien hay cuestiones que se seguirá sosteniendo en relación a la problemática del goce, pero implica una flexibilidad, digamos, ¿sí? Para decirlo de algún modo, que abre a otras posibilidades. En ese punto es una escritura, ¿sí? Una reescritura, quiero decir. Bueno, pero quería tomar algo que preguntó Alejandra en relación al tema del análisis de intención y extensión que yo tomé, y que realmente te lo agradezco, Ale, porque efectivamente es algo que me quedó muy claro, digamos, cuando fui investigando.
Susana corta, se se corta, está cortando, Susana. Susana. De pronto Sacate la imagen. Uy, explica toda una lógica, cifrado, que realmente realmente fue muy interesante. Efectivamente, ahí hay un punto del Kant que pone en juego en la extensión, pero que tiene que ver con la intención. Perdón. Una cuestión de Lacan que tiene que ver con una puesta en la extensión, pero que está ligado a la intención, digamos, y que me parece que justamente cuando él hace acto de Letourdi, de Motelismo y de los distintos nombres que va tomando de los seminarios, me parece que hace acto de esa intención jugada en la extensión y efecto. Me parece que eso es realmente muy importante. Bueno, realmente me parece buenísimo todo lo que se ha trabajado. Buenísimo. Y se los agradezco. Bueno, bárbaro, cerramos la mesa con un aplauso, fue un excelente. Muchísimas gracias. Muchas Gracias gracias. a todos. Así que, bueno.